¿Cómo están, apreciados estudiantes del tercer año del bachillerato con énfasis en ciencias básicas? Hoy, en la disciplina de biología, desarrollaremos el tema captura de energía, fotosíntesis y quimiosíntesis. Les saluda la licenciada María Estela Zárate Pastor. La capacidad a desarrollar analiza el metabolismo celular con la participación de los organelos transductores de energía, y los indicadores son: establece la diferencia entre fotosíntesis y quimiosíntesis. Interpreta la relación entre la fotosíntesis y el cloroplasto. Describe el proceso de la fotosíntesis y sus fases. Explica las principales reacciones del proceso fotosintético. Menciona la importancia biológica de la fotosíntesis. Captura de energía, fotosíntesis y quimiosíntesis. Si observamos a los seres vivos del entorno, veremos que los animales se desplazan en busca de alimentos y otras necesidades, pero otros, como las plantas, permanecen más bien inmóviles o no cambian por sí solas, hasta dan la apariencia de que no se alimentan. Sin embargo, absorben agua y minerales del suelo y son dependientes de la luz solar. Y es que las plantas verdes también se alimentan, pero por un proceso distinto al de los animales, llamado fotosíntesis. Autótrofos y heterótrofos. De acuerdo con la forma de obtener alimento, lo que de manera efectiva significa energía para desarrollar los procesos vitales, los seres vivos se clasifican en autótrofos y heterótrofos. Las plantas y las algas verdes son seres autótrofos porque tienen la capacidad de elaborar su propio alimento, mientras que los animales son seres heterótrofos porque no elaboran su alimento, sino que se alimentan de las sustancias orgánicas elaboradas por otros seres vivos. Los organismos autótrofos producen su propia materia orgánica por fotosíntesis o por quimiosíntesis. Seres fotosintéticos. Los organismos capaces de realizar fotosíntesis, como las plantas verdes y las algas, son llamados seres fotosintéticos. La fotosíntesis es un proceso anabólico, pues convierte sustancias simples en otras más complejas, materia inorgánica como dióxido de carbono y agua en materia orgánica, glucosa, con producción de oxígeno y almacenamiento de energía. La fotosíntesis ocurre en los orgánulos celulares llamados cloroplastos, un tipo de plastos o plastidios. Recordemos que los cloroplastos son orgánulos de doble membrana, con una cavidad interna llamada estroma, en el que los tilacoides están suspendidos de la membrana interna. Los sacos tilacoidales apilados unos sobre otros constituyen la grana o el granum. La clorofila y cloroplastos. Es el pigmento fotosintético más abundante en los organismos autótrofos y tiene la capacidad de absorber la energía luminosa del sol para convertirla en energía química, que se almacena en los enlaces químicos de las moléculas sintetizadas. El color verde de las plantas se debe a la clorofila presente en los cloroplastos. Los cloroplastos son especialmente abundantes en las partes verdes de una planta y por lo tanto las hojas son los órganos vegetales por excelencia para la fotosíntesis. El espectro electromagnético es la distribución energética del conjunto de ondas electromagnéticas y la luz visible o luz blanca representa una parte de ese espectro. En el espectro electromagnético se asume que la luz viaja en forma de ondas. La longitud de onda es la distancia entre la cresta de una onda y la de la siguiente. Por otro lado, la luz está compuesta de pequeñas partículas o paquetes de energía llamados fotones. Si una molécula absorbe un fotón de energía luminosa, uno de sus electrones queda energizado y puede ser absorbido por una molécula aceptora de electrones, con lo que la misma queda en estado reducido, hecho que ocurre en la fotosíntesis. Las reacciones de la fotosíntesis ocurren en dos fases.
la fase luminosa dependiente de la luz y la fase oscura de fijación de carbono, independientemente de la luz. Por su lado, la fase luminosa se organiza en fotosistemas 1 y 2. La fase luminosa de la fotosíntesis ocurre en los tilacoides del cloroplasto, a expensas de la energía luminosa del sol, y en ella se produce la fotólisis o descomposición del agua por acción de la luz, la formación de oxígeno molecular, de adenosín trifosfato y de nicotinamina adenina dinucleótido fosfato reducido. En esta fase, la energía radiante de la luz solar efectúa la fosforilación del adenosín difosfato, con lo que se produce ATP. A su vez, la NADP+ se reduce a NADPH y la energía capturada queda temporalmente almacenada en el ATP y la NADPH. Tanto el fotosistema 1 como el fotosistema 2 se activan cuando absorben un fotón de energía luminosa, lo que provoca el movimiento del electrón que pasa por un proceso de donación y que a su vez es reemplazado cuando la fotólisis del agua descompone la molécula en sus componentes. Por lo tanto, el agua es la fuente de los electrones que viajan por la cadena de transporte de electrones y que conectan el fotosistema 1 con el fotosistema 2. Parte de la energía liberada en la fotólisis es utilizada para bombear protones de hidrógeno desde el estroma al lumen tilacoidal, y esto genera un gradiente de protones que derivan la producción de ATP mediante la fosforilación del ADP, proceso conocido como quimiósmosis, en el que participa la ATP sintasa. Con todo esto, los productos de la fase luminosa son el oxígeno molecular y la energía convertida en ATP y NADPH. Cuando la NADP+ acepta 2 electrones y un protón queda reducido a NADPH, así esta coenzima contiene los equivalentes de reducción en un transportador de hidrógeno y tiene la capacidad de proporcionar electrones de alta energía para impulsar las reacciones anabólicas que se producirán en la fase oscura y que naturalmente demandan mayor gasto enérgico. Esto significa que el ATP y NADPH producidos en la fase luminosa aportan la energía que será utilizada y almacenada durante la fijación del carbono. La fase oscura de la fotosíntesis se lleva a cabo en el estroma del cloroplasto, sin necesidad de la luz, y en ella ocurren las reacciones de fijación del carbono, que involucra la utilización del dióxido de carbono y la síntesis de glucosa mediante el ciclo de Calvin, que es la vía anabólica propiamente dicha de la fotosíntesis. En esta fase se utilizan el ATP y el NADPH, formados en la fase luminosa de la fotosíntesis. En el ciclo de Calvin presenta 13 reacciones químicas que corresponden a 3 fases de absorción del dióxido de carbono, de reducción del dióxido de carbono y de regeneración de la ribosa bifosfato. La importancia biológica de la fotosíntesis radica en el hecho de que es el proceso metabólico que permite la síntesis de alimento, tanto como la glucosa, que a su vez da lugar a la síntesis de aminoácidos, vitaminas, ácidos grasos, clorofila y carotenoides, de los componentes lipídicos de sus membranas y la reducción de nitritos. Por su lado, el cloroplasto posee un importante papel en la producción de sustancias de defensa contra patógenos. Este orgánulo fotosintético posee su propio genoma circular y se plantea que, al igual que las mitocondrias, se originaron de un proceso de simbiosis entre un huésped y una bacteria fotosintética ancestral, la teoría de la endosimbiótica. También, gracias a la fotosíntesis, hay producción de oxígeno atmosférico y captura de dióxido de carbono, lo que depura el aire. Sin embargo, la fotosíntesis no es la única forma de producción de energía y nutrientes de los organismos autótrofos. Las plantas y las algas fotoautótrofas sintetizan su alimento por fotosíntesis, pero otros organismos, como ciertas bacterias púrpura no azufradas, son fotoheterótrofas, capaces de utilizar la energía luminosa, pero que no realizan la fijación del carbono. Por último, algunas bacterias son quimiautótrofas y se nutren por quimiosíntesis. La quimiosíntesis es un proceso en el que organismos
obtienen la energía a partir de la oxidación de moléculas inorgánicas reducidas como el sulfuro de hidrógeno, nitrito o amoníaco. Parte de la energía es capturada subsecuentemente para la fijación del carbono. Así culmina nuestra presentación. Espero que te sea útil y puedas realizar las actividades propuestas por el Ministerio de Educación y Ciencias. Hasta la próxima.